Dios te bendiga y bienvenido a Cristianos en Contacto. Atención, noticia del día. Amos Brown, pastor de la iglesia donde se congrega Kamala Harris, la candidata para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, nos deja boquiabiertos con su discurso. ¿El motivo? Defiende el matrimonio entre personas del mismo género con un fervor que sorprende a cualquiera. Te advierto, te vas a caer para atrás cuando escuches cómo predica. Escuchemos juntos. Dr. Mays, my friend, said in chapel one Tuesday morning that he would rather go to hell by intent. Según Brown explica que Mays, este gran mentor espiritual, todo un Moisés viviente, dijo un día que él habría preferido entrar al infierno con determinación than to stumble into heaven by following the crowd. que al cielo sin ganas, solo por haber seguido a la multitud. Seguro que eso suena muy valiente, pero me pregunto qué pensará Dios al respecto. Quizás algo como lo que dice en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero esperen, que Brown aún no ha terminado. In my particular faith tradition, we do not perform same-sex marriages. El pastor, un hombre heterosexual, bautista y, por supuesto, líder religioso, nos aclara que en su tradición no se celebran matrimonios entre personas del mismo género. Though I am a Baptist, I refuse to be a bigot. Pero, por supuesto, él rechaza ser fanático, porque, claro, ser fanático es lo mismo que tener principios bíblicos claros, ¿verdad? Quizás Brown se olvidó de lo que dice Romanos 1, 26-27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. Because we live in a nation in which we are in the Bill of Rights. Brown, tratando de justificar su apoyo al matrimonio del mismo sexo, dice que ellos viven en una nación en la que las leyes están separadas. Pero continuamos echando sus brillantes y lógicas ideas. And no religion tells the state what to do. Y no falta más, porque Brown sigue insistiendo en que la religión no tiene nada que decirle al Estado. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Podría la moralidad religiosa tener alguna influencia en la vida pública? ¿Qué idea más absurda, salvo que, espera, Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. And raise the question, what makes you think that you can protect marriage? Brown se atrevió a decir, voy a hacerles una pregunta a los opositores, ¿qué les hace pensar que pueden salvar el matrimonio? Sigue diciendo que la tasa de divorcio es más alta en Bible Belt, es una zona de Estados Unidos, donde la gente vota a la derecha y van a la iglesia. Esto lo dice refiriéndose a que son los que van a la iglesia los que están en contra del movimiento LGBT. Esto lo dice refiriéndose a que son los que van a la iglesia los que están en contra del movimiento LGBT. Totalmente absurdo. Si te ha gustado el video, síguenos para más. Somos Cristianos en Contacto. Muchísimas gracias.